¿Qué es el liberalismo para quien no entiende nada de eso? Tu pregunta merecería no una respuesta, sino un curso. Los liberales piensan en una persona, en un animal, cosas determinadas, no en agregados, ¿no? Entonces, los liberales seríamos aquellos que creen en la libertad negativa como ausencia de coacción. Claro. En el siglo XIX, el liberalismo fue básicamente anticlerical. El liberalismo hoy no lo es más. Entonces, una de las recomendaciones que se adopta en el coloquio Lippmann es adoptar el término neoliberal. Nunca se usó, nunca lo usaron ellos, pero precisamente para abandonar el discurso anticlerical. La ilustración escocesa no era anticristiana, la francesa sí lo era abiertamente. Voltaire fue un incendiario. ¿Y sería correcto decir que la Escuela de Salamanca es el fundamento del liberalismo moderno? Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Miklos Lucas y quiero darles la bienvenida a un nuevo programa de Piensa Más, aquí en Betel Radio, Betel Televisión y Betel Noticias, en las 3 plataformas. Y en esta ocasión vamos a abordar un tema muy interesante, liberalismo, en el Perú, en el extranjero, qué es, qué significa. Y para ello hemos invitado, yo creo, a título personal lo digo, al liberal más eminente del país, el doctor Enrique Guerci. Enrique Guerci es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctorando en Derecho y Ciencias Políticas y en Filosofía por la Universidad de San Marcos, doctorado honoris causa por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Ha sido un destacado, fue congresista, tengo entendido, diputado de la Constituyente, ¿no? Diputado entre 1990 y del 92. De los disueltos, sí. De los disueltos y muy importante para el tema que nos ataña, vicepresidente y miembro de la Mont Pelerin Society, la sociedad liberal más importante del mundo, como también la Royal Economic Society, creo, en el Reino Unido, y coautor con Hernando de Soto del libro El Otro Sendero. Así que, doctor Guerci, es un honor tenerlo aquí. Hace mucho queríamos invitarlo y para tratar un tema que, especialmente en estos momentos de coyuntura política, va a ser bastante importante: liberalismo. Si pudieran darnos una breve reseña, ¿qué es el liberalismo para quien no entiende nada de esto? En primer lugar, te agradezco enormemente por la invitación, Miklos. Para mí es un honor estar en tu programa. Muchas y gracias. en Betel. En segundo lugar, tu pregunta merecería no una respuesta, sino un curso, ¿no? Además, como tú comprenderás, hay, así como entre los socialistas y entre los socialdemócratas y los conservadores hay discrepancias, ¿no? Y hay distintas definiciones. Entre los liberales hay distintos grupos que definen el liberalismo de distinta manera, ¿no? Yo voy a apelar a la definición de Darío Antiseri, gran miembro de Mont Pelerin Society, historiador de la filosofía, distinguido filósofo italiano, autor del famoso diccionario de filosofía con Reale, ¿no? Él dice que el liberalismo lo podemos entender básicamente por 4 conceptos. En primer lugar, el individualismo metodológico. Me explico. Para el liberal no existen los agregados, solo hay los individuos. ¿No es cierto? La vieja querella por los universales, que viene en la filosofía desde la época de Duns Scoto. Claro. ¿No? En términos concretos, para no volar filosóficamente. Para los liberales solo existen las personas, no existen las masas. No hay pueblo, no hay nación. Entonces, aquí podemos hay establecer individuos. un contraste interesante con filosofías colectivistas. Así es. Ese es el primer punto. Es el individualismo metodológico. Los liberales piensan en personas, en una persona, en un animal, en un perro, en un gato, personas determinadas, cosas determinadas, no en agregados. Segundo lugar, es la falsabilidad, ¿no? Esto es un elemento popperiano. Los liberales creen, no son inductivistas, son deductivistas. El liberal piensa, ¿no es cierto?, que toda proposición es provisional. Y si la realidad la falsa, por utilizar la neología, la falsabiliza, la terminología popperiana, un gran liberal, ¿no es cierto?, deja de ser válida. Pero que no hay leyes permanentes, sino todos son provisionales. ¿Estas leyes permanentes en el campo social o en general? Ahí vamos a la tercera característica del liberalismo. Son relativistas morales, ¿no? Y aquí hay una gran discrepancia, porque ahí hay un grupo de liberales, los randianos, que son objetivistas. Claro. ¿No? Entonces esto produce ya
una primer apartamiento, pero excluyendo de la discusión a los randianos, ¿no? Que yo creo que no merecen ser excluidos porque son grandes liberales. Haciendo alusión a Ayn Rand. Sí, ¿no? sí, a Ayn Rand, la famosa, digamos, Alice Rosenbaum era su verdadero nombre. Ayn Rand era el seudónimo que ella se autoimpuso cuando comenzó a escribir en Estados Unidos. Era rusa de origen, en realidad lituana, como Isaiah Berlin, otro gran liberal. Y viaja a Estados Unidos y hace una gran carrera de novelista. Lo interesante de Ayn Rand es que nunca escribe en ruso. Todas sus novelas son en inglés y ella aprende inglés de adolescente. Increíble. Es un caso bastante impresionante porque fue una novelista muy importante en los años 40, 50. Los randianos piensan, digamos, son objetivistas. De hecho, su corriente filosófica se llama objetivista. Ellos sí consideran que hay valores y principios morales absolutos. Los austriacos y sus derivaciones, Chicago Boys y compañía, son relativistas morales. En eso son humianos, por David Hume. Piensan que la moral es relativa y depende de los tiempos, los momentos, las circunstancias y la evolución cultural. De esto se deriva la cuarta consecuencia. ¿No? Yo diría que hay una quinta, pero la cuarta es el subjetivismo económico, ¿no? Los liberales creemos que el valor económico, ya en particular, es subjetivo, no es objetivo. Y ahí también hay una medio discrepancia con los randianos, que en este tema tienden a tener una posición más aristotélica y menos, digamos, austriaca. Pero básicamente es eso. Y luego está la gran definición de libertad, Miklos. Este es todo un debate, pero para sintetizarlo. Y quien mejor lo escribió fue un gran liberal que era, sin embargo, filosóficamente muy adversario de, por ejemplo, Hayek o de Isaiah Berlin, Raymond Aron. Raymond Aron, que ha sido una de mis lecturas principales de joven, una de las lecturas que me convierte en liberal. En el ensayo sobre las libertades dice que hay, digamos, que la gran definición liberal le pertenece a Isaiah Berlin, ¿no? Que él define la libertad de dos maneras. Dice que hay una libertad positiva y una libertad negativa. La libertad positiva es ser libre para, y la libertad negativa es ser libre de, ¿no? Entonces los liberales, desde esta perspectiva, seríamos aquellos que creen en la libertad negativa como ausencia de coacción. Claro. Yo soy libre cuando no hay una fuerza, sea coacción o coerción, que me obligue a determinadas cosas. ¿No? Entonces la cosa es un poco enredada, no hay un canon liberal, no hay un manual de liberalismo, no hay un gran libro de filosofía liberal, hay muchos y básicamente, digamos, en muchos temas discrepantes. Pero si tú me dijeras que es el liberalismo, es la suma de estas cosas. Perfecto. Bueno, y aquí hay varios conceptos que podemos ir disgregando. Partimos entonces con estos 4 principios, ¿no? El individualismo vendría a ser uno, el relativismo moral vendría a ser el otro, la libertad, la promoción y la defensa de la libertad. Y el otro que me había dicho... podríamos llamarlo la falsabilidad, La ¿no? falsabilidad, perfecto. Ok. Ahora, hay elementos también que se incorporan dentro de esta perspectiva, esta filosofía liberal, que tienen que ver con aspectos más políticos. Entonces, por ejemplo, la separación de Estado e Iglesia, la secularización es otro principio importante. Y también hay otro que es el constitucionalismo, es decir, limitar los poderes del gobernante o del gobierno a través de un documento que fije ciertos límites. Aquí, si sumamos estos dos a los que usted ha señalado, las variantes del liberalismo vamos a decir, no se multiplican, pero aumentan. Y podríamos tener dentro del liberalismo, como usted ha bien señalado, diferentes interpretaciones. ¿Hay corrientes dentro del liberalismo que se opongan entre sí por sus visiones? No completamente, ¿no? Pero que tienen algunas discusiones muy arduas, sobre todo en materia de moral, la moral objetiva, la moral subjetiva. Pero, por ejemplo, tienes toda la razón, digamos, desde un punto de vista analítico, digamos que conceptual. La definición que hemos hecho del liberalismo es la definición, pero desde un punto de vista genético, examinando la historia del liberalismo, podemos hacer un poco la clasificación que tú sugerías. ¿Por qué? Porque si tú examinas, por ejemplo, como toda filosofía, evoluciona también con el tiempo. Los liberales de hoy, en el siglo XXI,
no son los liberales del siglo XVIII, ni son los paleoliberales, como se les llamó alguna vez, los que dieron origen tal vez al liberalismo, ¿no? Con sus puntos de vista a lo largo de la historia. Pero sin irnos muy atrás, digamos, en el Perú, para ir limitando, acotando un poco la historia del liberalismo, en el siglo XIX el liberalismo fue básicamente anticlerical. El liberalismo hoy, aunque hay anticlericales en el mundo liberal, no lo es más, ¿no? Ese elemento fue además objeto de una conferencia muy interesante. Mucho se habla del neoliberalismo, ¿no? Y eso es básicamente un término descalificatorio de los enemigos. Sí. Pero hay una historia que sí hay que conocer. En 1936 en París se llevó a cabo el famoso coloquio Lippmann. ¿Por qué se llama así? Porque lo fue convocado ya en las albores de la Segunda Guerra Mundial por un grupo de liberales que luego formarían la Montpellier Society el 47, después de la guerra, preocupados por la llegada inminente de la guerra, viendo alguna manera de salvar los valores de la sociedad libre, ¿no? Entonces Walter Lippmann convoca a un grupo de amigos en París a un coloquio. Y en este coloquio se discute precisamente el tema del anticlericalismo. Es una discusión casi de táctica, ¿no? Se reúne un grupo de grandes liberales que después estarán en el 47, Hayek, Friedman, Lippmann, Walter Eucken, uno de los fundadores de Economía Social de Mercado, que yo creo que es producto de ese coloquio. Estamos hablando del ordoliberalismo. El ordoliberalismo, Jacques Rueff, en fin, gente muy distinguida de la época. Y uno de los puntos a los que llegan en discusión es que uno de los problemas que tenía el liberalismo en ese momento era que los conservadores, muchas veces que debían ser aliados de los liberales en la defensa de la libertad, que es un punto común, sí, ¿no es cierto? Y respeto al Estado de Derecho, que es otro que tú has mencionado, tenían una reserva por el anticlericalismo militante que los liberales habían tenido en el siglo XIX. Entonces, una de las recomendaciones que se adopta en el coloquio Lippmann es adoptar el término neoliberal. Curiosamente, ellos fueron. Nunca se usó, nunca lo usaron ellos, digamos, fue usado décadas después de manera descalificatoria, pero precisamente para abandonar el discurso anticlerical, cosa que básicamente ocurrió. Los liberales de hoy ya no tienen un discurso anticlerical, pero si agarras los liberales del 18, del 19, fue un discurso militantemente antiliberal. ¿Cuáles fueron los grandes liberales del Perú en el siglo XIX? Curiosamente 3, de los cuales 2 eran sacerdotes. No, uno muy importante, no podemos dejar de mencionarlo en primer lugar, Francisco de Paula González Vigil. Tal vez ha sido el liberal peruano más importante de todos los tiempos, por lo menos el que más escribió. Tiene unos 5.000 páginas, ¿no es cierto?, de una historia eclesiástica, donde justifica una suerte de regalismo, llamémosle un peruanismo, porque el Estado peruano debería gobernar la Iglesia Católica, ¿no? Un galicanismo a la peruana, ¿no? que le mereció la excomunión. Y es sensacional la historia de Francisco de Paula González Vigil. Era cura, liberal, masón, presidió la Cámara de Diputados muchas veces y fue excomulgado 2 veces, no una. Cuando publica este libro, lo previenen, lo amonestan, lo excomulgan y él publica unos segundos todavía peor y lo vuelven a excomulgar, se excomulgó 2 veces. Bueno, Francisco de Paula González Vigil es un personaje sensacional, es muy político, el rey de la astucia, estuvo en todos los parlamentos, fue un gran liberal, encabezó la Revolución Liberal del 54, recuérdate que Castilla pacta con los liberales para tumbarse a los conservadores, pero después se asusta de los liberales que en la Constitución de 1856 hicieron una constitución muy anticlerical. Entonces Castilla, que era así, un maestro negociador. Además un maestro de la muñeca política, se desprende de los liberales que eran muy radicales en esa época y pacta con los conservadores la moderada Constitución de 1860, que ha sido la mejor constitución de todos los tiempos. Nos ha regido hasta 1920, 60 fue años. la más larga, ¿no? Probablemente la mejor constitución que hemos tenido en el Perú, que fue producto de una negociación. Claro. ¿No? Después de Francisco de Paula González Vigil, tienes, ¿no es cierto?, a los hermanos Gálvez, ¿no?, que eran José Gálvez y Pedro Gálvez, eran liberales. Claro. ¿No? Uno fue el héroe que muere en la batalla
del 2 de mayo, y el otro fue el viejo político que siguió toda su vida, pero eran dos liberales, políticos también más que intelectuales, y que tuvieron una gran participación en su época como ministros, como diputados, como senadores. Y finalmente, un personaje tumultuoso, que algunos lo califican de jacobino, era tan liberal que ya se volvió un jacobino, ¿no? Que es el Deán Valdivia. El Deán Valdivia es un personaje fantástico. A inicios del siglo XX, ¿no? Y el Deán Valdivia, 1850 y tantos. Acuérdate que él hace el famoso sermón a la muerte Gamarra, ¿no? Que muere pues luego de la Confederación. Y el Deán Valdivia también era un político, pero un revolucionario. Era el de las campanas en Arequipa, ¿no? Cada vez que había una revolución era porque el Deán Valdivia tocaba las campanas en Arequipa. Y era el deán de la Catedral de Arequipa, que era como el caso paradójico de Vigil. O sea, era como el Thomas Paine peruano. Era el Thomas Paine peruano. Era un caso paradójico, porque es sacerdote revolucionario, liberal, ¿no? Entonces, el Deán Valdivia escribe un libro que muchos, en mi época, seguramente en la tuya también, los sociólogos en la Católica donde yo estudié eran bastante izquierdistas. Bueno, toda la historiografía peruana así es. Pero yo tuve profesores de sociología y de antropología muy interesantes. Yo me acuerdo que tuve de profesor de sociología en la Católica, un francés, Anton Buchner, que hablaba mucho, contaba una anécdota. Él decía que la historia de las revoluciones de Arequipa, el Deán Valdivia, era anterior a Comte. Entonces que uno podía tomar al Deán Valdivia como un precursor de la sociología moderna, porque era el primero que había utilizado, y aquí hay algún punto discutiblemente liberal, el objeto de su estudio eran las masas arequipeñas, como un ser independiente, ¿no? Claro, su objeto de análisis es bastante amplio, pero es unitario. Es totalmente es una mega unidad. Sí, es una mega unidad y fue muy original. Entonces, leer al Deán Valdivia, me costó encontrar el libro, finalmente lo encontré en una reimpresión. Es fascinante, porque realmente es un liberal. Lo que pasa es que, claro, es un liberal cura anticlerical, que es una cosa rarísima. Son cosas que no verías el día de hoy. Claro, bueno, hay varios nombres importantes, aparte de los que usted ha mencionado. Clorinda Matos de Turner también tiene, ¿no? Bueno, Quimper es considerado, digamos, desde el punto de vista de los abogados, ¿no? José María Quimper escribe en 1886 un libro muy importante, El Derecho Político, punto, liberalismo. Es un libro muy interesante que circuló poco en su época, muy académico, pero que influencia en Villarán, en el Tigre Leguía, Leguía Martínez, el primo de Leguía. Hay un grupo de gente, ¿no es cierto?, en el cambio de siglo, que tuvo mucha influencia de Quimper, de este libro de Quimper. El libro de Quimper, aunque un poco, digamos, no diría ingenuo, sino entusiasta, si bien esté escrito en el 86, ya había Marx, ya había todas las corrientes del socialismo, él estaba bien informado de eso, y lo menciona en el libro. Uno siente una literatura que parece que hubiera sido escrita más bien a principios del siglo y no a finales del siglo. Una especie de optimismo filosófico, creyente en que era posible una armonía entre los hombres. O sea, una especie de utopismo. Sí, más que un contrato social, expresaba un contrato político, que era la Constitución. No, que eso nos lleva a la segunda pregunta que me has hecho, que no la voy a esquivar. No, hay varias preguntas que tengo. Y la segunda pregunta que me hiciste en una es que es verdad. La limitación del poder a través de la ley, llamada Constitución, es un elemento central de la filosofía liberal. Así es. Digamos, y ahí nos unimos con los conservadores y los republicanos y los demócratas. Sí, que haya márgenes, que haya límites, es su fundamento y principio de autoridad para el conservador. Naturalmente, ¿no? Y esto viene de la esencia del Estado jovesiano en el que vivimos hasta hoy, ¿no? Sí. Esta idea de que para limitar el poder hay que tener todo el poder. Así que es. El fundamento de la filosofía jovesiana, te lleva rápidamente a la otra pregunta, bueno, ¿y qué hacemos con el abuso del poder? Así y ahí es. La creación del constitucionalismo. Ahí está. Bueno, ahí John Locke tiene cosas que decirnos. Páginas fantásticas. Así es. Vamos a ir un poco entonces dentro de este popurrí hemos pasado por varios temas, nombres sobre todo del liberalismo en el Perú.
Se me viene a la mente también, por ejemplo, Pedro Beltrán, que creo que fue un personaje... Ya en el siglo XX, sin duda. En el siglo XX, a ver, si yo me atrevo a decir que siguiendo un poquito la clasificación de Hugo Garavito, en su famoso libro El Perú Liberal, que hay que leerlo, es un libro magnífico. O sea, recomiende El Perú Liberal de Hugo Garavito para quienes quieran una introducción del liberalismo en el Perú. Un clásico, y además no hay más libros. Hay gente que ha escrito artículos. Hugo, que es más bien apristón, ¿no? Escribió un libro magnífico, que es una gran introducción. El que quiera leer el libro de Hugo Garavito, además no creo que lo encuentren con facilidad, pero está en todas las bibliotecas, porque en su momento eso fue un libro a caminar por de consulta ordinaria en las bibliotecas. En las librerías en el centro seguramente lo van a encontrar. De repente, en ciencia política se le menciona mucho siempre en los cursos de ciencia política. En el siglo, digamos, siguiendo a Hugo, yo diría que son en el siglo XIX, Vigil, como hemos dicho, ¿no? Vigil, los hermanos Gálvez y de Maldini. De Colofón, Quimper. En el siglo XX. Bueno, al principio del siglo XX no hay muchos, más bien fue la ola socialista, ¿no? Y tienes la presencia inmensa de la República Aristocrática y después en los 20, Mariátegui y a la Torre. No encuentras un liberal en esa época. ¿No? Javier Prado era un positivista, entonces hay algunos escritos, Javier Prado, pero era una cosa diferente, ese positivismo finisecular de Prado era completamente distinto. No tienes que esperar hasta Beltrán. El problema con Beltrán es que nunca escribió nada. Claro. Escribió cientos de artículos y de editoriales, pero una obra orgánica, estructurada, no la hizo. Pero Beltrán tuvo una influencia enorme, porque él convierte al periodismo, trae en primer lugar el periodismo moderno en los años 50, ¿no? El reporterismo, ¿no? El periodismo antes en el Perú era un magazine, un boletín de ofertas. Tú vas a la Hemeroteca Nacional y ves las primeras páginas del Comercio, son todos avisos comerciales, por eso se llama El Comercio. Y hay un editorial, pero no hay más, un par de noticias. Con Beltrán el periódico, la primera plana, se convierte en una primera plana de estilo americano. Y Beltrán surge también en un periodo donde nacen, ¿no?, los partidos de clase media, el PPC, Acción Popular. Sí, claro, o sea, Beltrán tiene que ver con eso. No, claro, pero él tiene mucha influencia, digamos, él es presidente del Banco Central de Reserva 2 veces. Él trae la misión Kemmerer, de hecho crea el Banco Central de Reserva moderno, y luego convierte al periodismo, un periodismo moderno de tipo americano, en un vehículo de difusión de las ideas liberales. ¿No? Entonces, por eso es que él logra armar, primero, es muy interesante, porque Beltrán era básicamente un educador liberal, no porque fuera un educador, pero él se propone armar un grupo, y fue el grupo de los viejos liberales beltranistas que tuvieron mucha presencia en su momento. Arturo Salazar Larraín, padre de Federico, Enrique Chirino Soto, José María de Romaña, Lucho Rey de Castro. Fue toda una generación de periodistas brillantes, los Salazar Bondi, primos de Arturo Salazar. Todos trabajaron con Beltrán. De hecho, el artículo más lindo que hay sobre Beltrán es escrito por Sebastián Salazar Bondi, que no era de liberal, era de izquierda, pero se llama El Beltrán que yo conocí, que cuenta esta historia, cómo Beltrán era básicamente un profesor que se reunía con chicos muy jóvenes, todos universitarios, y que convierte al liberalismo en una noticia. Por ejemplo, una de las grandes contribuciones de Beltrán es cómo explicar la crisis monetaria en un país. Eso es dificilísimo, no vas a salir a hablar del M1, el M2, nadie te entiende nada de lo que estás hablando, que es el problema de los liberales muchas veces, que nadie les entiende. Hablan en raro, exactamente. Hablan en teorema, para la clase está bien, pero la masa no entiende. Beltrán inventa la maquinita, que lo dice todo, ¿no es cierto?, con una metáfora casi gráfica. ¿No? La emisión inorgánica de billetes produce inflación. Eso es muy difícil de explicar. Lo convierte en la maquinita. Le están dando a la maquinita. La gente entendió. ¿No? Entonces él tuvo aportes muy interesantes. Y luego ya tenemos que esperar años para que aparezcan Vargas Llosa y De Soto. Han tenido, yo no lo voy a negar, digamos, yo he sido muy amigo de ambos, muy amigo de Vargas Llosa hasta el fin. Perdí la amistad con Hernando básicamente por responsabilidad de Hernando ya hace algunos años, pero yo no voy a dejar de negar la contribución de ninguno. Claro, obvio. ¿No? Mario, conocemos su itinerario intelectual. Él era un socialista, además bastante izquierdista, Célula Cahuide en San Marcos, él ha contado esto que es en el agua. Y luego en la Inglaterra thatcheriana él conoce
a Isaías Berlin, conoce a Pedro Schwartz, el gran liberal español, se hace amigo de Sir Karl Popper, Hugh Thomas es su íntimo amigo, entonces claro. Hugh Thomas, el historiador. El historiador inglés, su íntimo amigo. Un hispanista también. Sí, claro, gran hispanista, ¿no? Y autor de la famosa historia de la Guerra Civil Española y una historia de Cuba. Sí. Una historia de México, fantástica también. Hugh Thomas, que ha muerto hace poco, eran íntimos amigos de Mario. Entonces, la influencia de tremendos amigos termina siendo siempre imborrable. Claro. Mario ha contado eso, La llamada de la tribu es el único libro filosófico liberal escrito en el siglo XX en el Perú. Porque el otro sendero fue un estudio, digamos, de la sociedad. Pero un libro de filosofía liberal, el único que conozco en el Perú es La llamada de la tribu, que es el único libro filosófico de Mario. Mario tiene novelas, obras de teatro, por ahí algún poemario, ¿no es cierto? Ensayos de crítica literaria, muchos artículos políticos, sociales, varios tomos, pero el único libro de filosofía liberal, filosofía política, es La llamada de la tribu. Un libro muy interesante. Y luego Hernando, que tiene un aporte decidido. Lamentablemente, el ILD pudo haber sido, Miklos, un gran think tank. Un gran think tank. Claro, tuvo todo para tenerlo. Lo fue hasta los finales de los 80. Sí. Y en los 90 él lo convierte en una consultora. Así es. Y dedica a trabajar con los gobiernos árabes. A sacarse fotos con los presidentes. Ahí se fue alejando completamente de la idea liberal. Y yo creo que fue por un camino que, digamos, lo desubicó en el escenario de la influencia filosófica. ¿No? Pero en el Perú ha habido una presencia liberal interesante. Súper interesante. Bueno, yo incorporaría ahí también dentro de estos liberales emblemáticos del Perú a Federico Salazar. Me parece un hombre bastante bien formado. Y usted, creo que también son dos personajes importantes dentro del liberalismo. Muy bondadoso. No es bondadoso, es tu parte, al César, digamos, lo que es el César. Digamos, la siguiente generación somos nosotros, hemos hecho poco, pero creo que hemos dictado clases mucho. Claro, han hecho docencia. Entonces, ahora sí hay, yo diría, veo venir un futuro de una generación de chicos más jóvenes. Nosotros ya tenemos 64, 65 años. Ya hemos llegado legalmente a la tercera edad. Hay chicos jóvenes de 20 y tantos años. En muchas partes del Perú conozco grupos muy animados, además. Mira, los chicos tienen hoy día una gran ventaja que no tuvimos nosotros, Miklos. Tú eres un poco más joven que yo, pero digamos, en nuestra época, si uno quería leer un libro, tenía que buscar el libro. Claro, o conseguirte una fotocopia. Ahora ponen en Google, ¿no? Te sale todo. Y está todo. Sí. Además lo tienen en varias versiones. La que quieran leer en inglés, en español, en alemán, en francés. Está todo. Entonces, una facilidad para conseguir información que no tuvimos. Y lo que es más maravilloso, cuando converso con los chicos en la universidad, me dicen, doctor, no, yo escuchaba a Hayek. Claro, están las entrevistas. Puedes darte el lujo de ser alumno de Milton Friedman. Así es. Porque está el curso de Friedman completo. Y te puedes ir a YouTube y puedes escuchar sus charlas. Escuchar a Hayek, no tienes necesidad de preguntarle a un profesor qué dijo Hayek. Ya no hay intermediarios. Lo escuchas directamente. Así es. Y Ayn Rand, que hablamos de ella, hay muchos videos de Ayn Rand y ahí te das cuenta por qué era una personalidad tan poderosa. Porque Ayn Rand, hablando, es de una fuerza, de una pasión. No vibra cuando habla y tiene una cantidad de seguidores muy admirable. Hay otro, y muy brevemente nomás, pero creo que hay otro pensador liberal peruano importante que no es muy conocido popular, o sea, no es muy popular, pero es conocido en los círculos, es Paul Laurent también. Paul, que es joven, Paul yo lo clasificaría como el discípulo predilecto de Federico. De hecho, Federico Salazar, acá te voy a contar una historia que muy poca gente sabe. Federico estudió en San Marcos en filosofía. Y entonces él siempre fue un animador de los estudios a profundidad por parte de los chicos. Entonces, él armó en su casa, ¿no?, un seminario que era todos los sábados por la tarde. Un seminario libre al que venían un grupo de chicos de San Marcos, ¿no?, a leer liberales. Entonces, Federico hacía la lectura en voz alta, si era en inglés, si era en alemán. Federico tiene la facilidad de hablar ambos idiomas. Y luego se producía una conversación libre,
No, pues por ejemplo, La acción humana, me consta, la leyeron, además es un libro que poca gente lee, muchos citan pero no leen, es intimidante además, ¿no? Federico leyó La acción humana con este grupo de chicos en voz alta durante un año. La leyeron página por página, además tomando notas, críticamente. En la edición española hay muchos errores, recurrían a la edición original en inglés, en fin. Fue un trabajo hercúleo. Paul Laurent, además hay otros del grupo, pero Paul Laurent fue tal vez el más destacado de ese grupo y ha publicado, no sé, media docena de libros estupendos. Sí, sí, el último libro de Paul sobre Holanda, creo, sobre los Países Bajos. La emergencia del liberalismo en los Países Bajos es un libro erudito. Claro, hay un libro sobre ese tema también muy interesante, pero no de Paul Laurent, sobre la preeminencia de los Países Bajos de Holanda, que fue escrito por este gran historiador británico Simon Schama. Ah, claro, que también, famoso, sí, así es. ¿no? Pero bueno, si es que me permite, entonces, el tiempo ha pasado volando, nos vamos a una primera pausa y ya regresamos aquí en Piensa Más con el gran Enrique Guerci. Y ya estamos de vuelta aquí en Piensa Más con Enrique Guerci hablando sobre el liberalismo en el Perú y en otras partes. Y ha sido una conversación muy interesante. En esta primera parte nos hemos ido hemos abordado un poquito más el liberalismo en el Perú, hemos tocado personajes, bueno, dimos definiciones iniciales. Vamos a entrar nuevamente un poco a la historia, pero ya la historia más universal y aquí a desmenuzar un poco de nombres, algunas, vamos a decir, fortalezas y debilidades del liberalismo, algunas críticas que también enfrenta. Vamos, con los precursores se tiende a decir que la tradición anglosajona, Thomas Hobbes y John Locke, los contractualistas, a partir de ahí se tiene el tronco del liberalismo con esta idea del contrato social. Pero hay una escuela que es previa y que es fundacional también, que es la Escuela de Salamanca. ¿Qué aportes hace la Escuela de Salamanca al liberalismo? ¿Y sería correcto decir que la Escuela de Salamanca es el fundamento del liberalismo moderno o sería estirar un poco la cosa? No, claro, no hay que cometer anacronismos. Efectivamente. O sea, interpretaciones fuera del tiempo, decías. ¿No? Porque ellos no se llamarían liberal. Pero esta es una discusión muy interesante y yo he escuchado, en estos casos hay que escucharlos, a los grandes viejos de la Montpellier eran discutir el tema. Por temas uno puede encontrar precursores o protoliberales. Claro. Claramente Duns Scoto. Ok, nos vamos más atrás. En el tema lógico, en la querella por los universales, si tú lees a Polanyi, a Hayek, que insisten mucho en el tema, también Popper, la unidad es el individuo, la persona, todo lo demás son recursos verbales, retóricos, lenguaje. Hablar del árbol es un recurso de lenguaje. Claro. Existe cada árbol. Hablar del perro es un recurso de lenguaje. Existe cada perro. Hablar del hombre existe Miklos, existe Enrique. ¿No? Entonces, esto es un tema que va a la profundidad de la discusión filosófica. Luego, si agarramos el tema de la propiedad, nos quedamos con los franciscanos. Porque, Domingo de Aspilcueta ha trabajado mucho eso. Antes. Sí, si interesante. A un filósofo, además, gran filósofo del derecho, Villey, Michel Villey. Daniel Villey fue fundador de Montpellier con Hayek, era liberal. Su hermano Michel era un conservador, gran filósofo, historiador de la filosofía, profesor de filosofía del derecho en la Sorbona hasta que se murió. Enseñó creo que 60 o 70 años hasta su jubilación y su muerte. Profesor emérito de la Sorbona. Michel rastrea la historia de la propiedad y distingue muy bien la propiedad de los antiguos de la propiedad de los modernos, por usar la metáfora de Benjamín Constant. Y la propiedad de los antiguos, la propiedad romana, no tiene ninguna relación con la propiedad moderna liberal. La propiedad romana era una cualidad de la cosa. La propiedad moderna liberal es un derecho de la persona, un derecho subjetivo. Entonces él dice que el primer filósofo en plantear la propiedad como un derecho subjetivo, inclusive renunciable, ese es el tema de los franciscanos, fue un famoso filósofo franciscano, tal vez uno de los más grandes filósofos franciscanos, nunca canonizado porque era pues partidario del emperador y no era un partidario del Papa, que era Guillermo de Ockham. Ockham, el de la navaja, que era un gran defensor de la orden franciscana en el momento de conflicto con el papado, sostenía la tesis, ¿no es cierto?, de la famosa donación de San Francisco, que los franciscanos tenían el derecho a renunciar a la propiedad porque era un derecho de ellos. Claro. Y el papado decía, no es un derecho, es tu obligación.
Porque no es una cualidad de la cosa. Tienes que servir a la propiedad, a la cosa. Tú tienes que servir a la cosa porque es un mandato del orden natural. Es una consecuencia del orden natural. Tú no puedes renunciar a tus obligaciones. Esto terminó en la famosa tesis de la donación de San Francisco, por lo cual los bienes de los franciscanos son del Vaticano, que les da un comodato y lo usan. En fin, esas transacciones que los canonistas les encanta hacer y que son siempre bastante elaboradas, porque el derecho canónico es muy elaborado. Pero los liberales rastrean, por ejemplo, en Ockham y en la querella por la pobreza, ¿no? Derecho el de origen de la propiedad moderna. Después, si vamos ya a los temas más económicos, evidentemente Adam Smith introduce cosas muy importantes. Claro. Y su contemporáneo, David Hume, que muchas veces es menospreciado. Bueno, eran grandes amigos. Grandes amigos, y no solo grandes amigos. Hume, en la correspondencia entre ellos es fascinante. Hume era muy exitoso y muy rico. Fue el primer personaje que hizo carrera siendo intelectual. Paul Johnson, el primer intelectual. Claro. ¿No? Y se volvió rico. ¿No? Y le decían en Francia, porque él además fue representante diplomático, conoció a Franklin, conoció a varias gente. Amigo de los revolucionarios, ¿no? Le decían el buen David, el libro fascinante de Blom sobre las andanzas de Hume en Francia. Y Hume era el que animaba a Smith, porque Smith era un tipo muy tímido. Sí. Él vivía con su mamita, era un solterón que vivía en Kirkcaldy, un pueblito ahí en Escocia, cerquita de Edimburgo, pero no era un flamboyant de la época. Además, tampoco era estéticamente muy favorecido. No, pero digamos, no es que Ferguson haya sido una belleza. No, Hume tampoco. Hume era gordito, pero llenaba la sala con su personalidad. Y Hume era conocido por tener cantidad de admiradoras. Así es. Femeninas. ¿No? Más bien lo acusaban de eso. Así es. ¿No? De womanizer, como dicen los anglosajones. Mujeriego. En cambio, Smith era todo lo contrario, un hombre muy tímido. Sí. Y hubo una generación ahí de los famosos ilustrados escoceses que es fundamental para responder tu pregunta. Antes, la Escuela de Salamanca produce una gran revolución económica en el siglo XVI. Solamente para contextualizar para las personas que nos escuchan, Escuela de Salamanca, siglo XVI, que es el siglo de oro español, el gran apogeo de España. Así es. Y siglo XVII, vamos a decir, inicios, primera mitad. Así es. Y después ya entramos ahorita estaríamos en siglo XVIII, básicamente, ¿no? ¿Por qué es importante la Escuela de Salamanca? Porque produce la ilustración escocesa. Es una cosa muy interesante. La Escuela de Salamanca, si no era por ciertos holandeses, que vamos a llegar a ellos, el libro de Paul lo elabora muy profundamente, la Escuela de Salamanca se hubiera quedado como un fenómeno local, castellano, claro, y que hispano. Además fue secundario, porque nunca les hicieron caso. Si les hubiera hecho caso el rey Don Felipe, no hubiera habido inflación en España. Porque ellos detectaron, ¿no es cierto?, un error en la economía de la época. Le llamaban los arbitristas. Los economistas de la época eran los arbitristas. España vivía en una inflación permanente, pese a que nunca había sido, entre comillas, más rica. En esa época la riqueza se medía en términos de la cantidad de metales preciosos que tenías. España traía oro y plata de México y del Perú y debería ser más rica que nunca, y en cambio era más pobre. Claro. Porque la plata, la moneda, ¿no es cierto?, que se acuñaba con el oro y la plata cada vez valía menos. Claro. Entonces, ese fenómeno... Una maquinita, pero de acumulación, vamos a ponerlo en términos. Ese fenómeno, la inflación desconocida en Europa desde la gran inflación de Diocleciano, 1000 años antes. Nadie sabía lo que era. Hasta que los grandes filósofos de Salamanca dieron una explicación. Dijeron, así como los bienes, ¿no? Cualquier cosa, cuando abunda el trigo, baja el precio, resulta que si abunda la moneda, baja su valor. ¿Y cuál es su valor? La capacidad de comprar. Claro, súper sencillo. La arena no cuesta, no vale nada porque hay toneladas de arena y los diamantes son escasos. Así es. Exactamente ese es el ejemplo. Entonces se hacen célebres y a estos los llaman hasta hoy los monetaristas, ¿no? La gente de precursores, Chicago, precursores del monetarismo de Chicago, fueron los grandes precursores del monetarismo. Margaret Grace Hutchinson, gran historiadora económica inglesa, escribe un libro sobre la Escuela de Salamanca y ella cree encontrar en Maimónides la influencia que da origen
a la escuela de Salamanca. Pero sin duda, el grupo de salmantinos, particularmente Martín de Azpilicueta, llamado el doctor Navarro, en su manual de confesores, indica que corresponde absolver al acusado de usura, Claro. porque en realidad no hay tal pecado. Porque explica en términos religiosos que la usura no es un pecado porque el valor, no use esa palabra, es subjetivo. Exactamente. Entonces no corresponde la absolución. ¿No? Entonces su famoso manual mira dónde estamos, un manual de confesores. Sí. La influencia de Azpilicueta fue enorme, Tomás de Mercado, o posteriormente Bueno, Juan de Mariana, Francisco de Vitoria, que fue el fundador, fue ¿no? muy influyente. Claro. Y ahí llegamos a los holandeses, ¿no? Particularmente Hugo Grotius. Hugo Grocio, ¿no es cierto? Que en realidad se llamaba Hugh van der Grot, ¿no? Que fue un político, un intelectual calvinista, que además en su vida tuvo una serie de avatares políticos. Es el gran vehículo de transmisión por la influencia de Lipsio sobre él, ¿no? De Justo Lipsio, que era un discípulo directo de la gente de Salamanca. Acuérdate que Flandes, Holanda en esa época, era parte del Imperio Español, ¿no? De la monarquía de los Habsburgo. Él recibe... Éramos Lipsio, parte del mismo imperio con el virreinato del Perú. Mucha gente no tiene idea que Holanda y el Perú eran el mismo país. Se lo dice una vez un holandés que se junto quedó con los sicilianos, los napolitanos, éramos parte. Y los belgas éramos parte de lo mismo. Éramos parte y los de lo mismo. portugueses, Así es. unas Así es. Bueno, Justo Lipsio lleva estas ideas de los salmantinos, los neoescolásticos, como se les llamó, a Holanda, y donde las recibe con gran interés Grocio. Lo interesante es que Grocio, que fue un hombre que influye mucho en el mundo anglosajón, más que en el mundo latino, las ideas de Grocio van hacia el mundo anglosajón, es considerado una influencia directa en lo que en el siglo siguiente será el llamado Renacimiento escocés. Claro. Ferguson, Hume, Smith. ¿no? Entonces hay una línea ahí, sin duda, filosófica de una gran influencia. Y se establece esto es muy importante porque pocos conocen, por lo menos en el Perú, pocos conocen el impacto que tuvo la Ilustración escocesa, que fue más o menos paralela, contemporánea a la Ilustración francesa. Un poquito anterior. Un poquito anterior, sí, pero que tenía diferencias fundamentales. Acá hemos recibido la influencia de la Ilustración francesa con personajes como Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert, Condorcet, Montesquieu, claro, etcétera. Que fue joveano. Pues. Exacto, pero que había para el tema, y creo que para la audiencia también de Betel es importante, la Ilustración escocesa no era anticristiana. No. La francesa sí lo era abiertamente. Sí, Voltaire fue un incendiario. Absolutamente. ¿No? Y además... Y eso, si me permites, Enrique, eso desemboca después en la Revolución Francesa, que fue abiertamente, ¿no?, anticatólica y en esencia anticristiana. ¿No? En el Reino Unido tú no tuviste eso. Absolutamente. Y fue interesante, sin embargo, la influencia de Locke. Mira, Locke era un disidente inglés. Él ya estaba exiliado durante el gobierno del rey Jacobo, Jacobo II. Claro. Y estaba exiliado en Holanda, precisamente, que fue el caldo de cultivo de todo esto. Vamos a la Revolución Gloriosa. La Revolución Gloriosa. Cuando lo llaman a Guillermo de Orange, que era el estatuto, todavía no era rey de Holanda, claro, casado con María, ¿no es cierto?, hija de Jacobo II. Es así como accede a la corona. Rey católico de Inglaterra. Y el secretario de Guillermo era Locke. Pero Locke era desde el punto de vista religioso, era médico, gran médico. Se le atribuye la primera operación de vesícula de la historia. Desde el punto de vista de la historia de la medicina, tan importante como la historia de la filosofía. Locke tenía una convicción religiosa muy interesante. Era calvinista, monofisita, sociniano. Me explico. En la iglesia calvinista, ¿no?, siempre hay una discusión en todas las iglesias cristianas de los trinitarios y los monofisitas. Los trinitarios son aquellos que creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Holy Ghost en inglés. Los monofisitas dicen que Dios es uno solo y nada más que uno.
¿no? Entonces hubo un calvinista italiano llamado Fausto Sosin que predicó muy activamente en esa época, tuvo mucha influencia en círculos intelectuales sofisticados. Entonces cuando Locke llega con el rey a Inglaterra, nominalmente episcopalianos, eran Iglesia de Inglaterra, ¿no es cierto?, episcopaliana. Él también se alinea con la posición oficial, todos episcopalianos, la Iglesia de Inglaterra, acaban de desplazar al último rey católico. Sin embargo, la crítica contra Locke, el secretario del rey, se publican muchos escritos contra él, era considerado un hereje, porque era un calvinista monofisita, un sociniano. ¿Ya? Es muy particular porque he leído varias bibliografías de Locke, algunas recogen estas críticas, pero no conozco, de repente existe, hay que estudiarlo más a profundidad, literatura teológica de Locke. No obstante, siempre en los textos de Locke hay invocaciones a nuestro Señor Jesucristo, Dios Sí, o sea, se le reconoce un deísmo hasta cierto punto. Sin duda. Pero Locke tiene una importancia fundamental en la aparición del constitucionalismo americano. Locke es clave porque si ustedes han escuchado, en las redes sociales se ve mucho, ¿no? Vida, libertad, propiedad, gracias John Locke, es básicamente un aporte lockeano, ¿no?, que se plasma en la Constitución del 1787 de los Estados Unidos. La influencia de Locke en materia de ciencia política, el constitucionalismo americano es gigante. Sí, bueno, realmente es fundacional. Ha sido así es. Fundacional. Hay un antes y un después de Uno Locke. de los grandes filósofos. Así es. Digamos, y además diría yo que el programa de investigación de Locke lo desarrolla hasta sus últimas consecuencias con algunas originalidades muy importantes de David Hume. Y hay un programa de la filosofía clásica inglesa que es realmente muy influyente en la historia de la filosofía mundial, ¿no? Y pocos saben también que Edmund Burke, el gran conservador moderno, bueno, que uno puede irse también unos siglos atrás para encontrar trazas de conservadorismo, era muy amigo, bueno, no muy amigo, pero era muy conocido y tenía una muy buena relación con Adam Smith. De hecho, habían intercambiado también cartas y documentos. Es muy interesante estudiar. David Hume asistía, cuando era miembro de la Embajada Británica en París, justo antes de la Revolución. Él asistía al Salón del Barón de Olbach, que era ateo, muy anticlerical, un físico muy importante que hizo trabajo un racionalista. Un racionalista. El Barón de Olbach, que venía más bien de una familia alemana que había dejado Alemania con la Reforma, que eran nominalmente católicos y había venido para Francia a raíz de las guerras de religión, celebraba en su casa todos los jueves, era muy común en París en esa época, una cena. Entonces cuenta la historia, Blom en este libro, muy interesante sobre la ilustración, cuenta que muchas veces el que cocinaba era David Hume. Y lo fascinante, que además trajo el bagamon como juego, que ya se jugaba en Inglaterra, porque había venido de la India. Entonces todos jugaban bagamon. Pero ¿quiénes iban? Esto es lo extraordinario. ¿Quiénes iban al Salón de Olbach? Porque vivían en París en esa época. David Hume, Diderot, Beccaria, que era un joven marqués italiano Beccaria, claro, que se sentaba a la mesa con estos personajes. Alguna vez estuvo Smith de paso por París. Claro, si no estaba en la casa de su mamá. Si no estaba en la casa de su mamá, en Kirchhoff, ¿no es cierto? Gibbon. El joven Gibbon, el que iba a historiador de Italia, Roma, que después escribe la historia del Imperio Romano, claro, ¿no es cierto? Él pasó por el Salón de Olbach y quedó fascinado con estos personajes. Y por supuesto, recordarás además el terrible libro, ¿no es cierto?, donde cuenta la historia de la amistad y la enemistad, Rousseau. El mejor amigo de Hume era Rousseau. Y Hume, que era un hombre muy bueno, eso lo coinciden todos, el buen David, ese era su apodo. Cuando Rousseau tiene un problemón porque lo van a meter a la Bastilla, él lo protege y se lo lleva a Inglaterra. Y no solo se lo lleva con protección diplomática, lo financia. Así es. Y Rousseau lo trata horrible. Termina insultando. Públicamente. Con denuestos subidos de tono. Hay un libro muy famoso de dos jóvenes filósofos ingleses, historiadores de la filosofía, que se llama El perro de Rousseau.
porque menciona una carta, esta es una historia cierta. Diderot, otro miembro del cenáculo de Olbach, cuando se entera que Hume, en un acto de bondad, se estaba llevando protegido a Rousseau a Inglaterra, le escribe una carta. En esa época los amigos escribían cartas, no se escribían por WhatsApp. Claro. ¿No? Le escribe una carta. Un audio así. Entonces, exactamente, escribe una carta. Y Diderot le dice, le advierte, dice, oye, Te está mira, metiendo. yo sé que eres una persona encantadora, estás muy bien lo que estás haciendo, pero no te lo lleves a tu casa, no lo lleves, llévalo a otro sitio, asegúrate que sea a otro sitio. Rousseau es un perro. Entonces, este libro, muy interesante, me olvido el nombre de los autores, que narra la historia de la amistad y del pleito, se llama El perro de Rousseau, porque alude a la famosa frase de Diderot que le dice a Hume, Rousseau es un perro, no lo ayudes, te va a morder. No, pero bueno, de estas historias y deshistorias se ha escrito la historia y de mire, filosofía. le digo algo, ya pasó la hora, ya pasó el tiempo del programa. Podríamos hacer, no miento, 2, 3 programas más así. Yo sé que la gente va a estar troleando, después va a decir, pero ¿por qué no trataste esto? ¿Por qué no le dijiste lo Cuando otro? quieras volvemos y seguimos hablando. Sería un honor, porque realmente hay mucho para hablar. Hemos dado simplemente una especie de rascadita de lo que es el liberalismo. Hemos tocado corrientes, personajes, orígenes, el liberalismo en el Perú, pero falta teoría liberal, por ejemplo, faltan, ¿no?, cuáles son los aportes del liberalismo, qué críticas se le han hecho desde el marxismo, desde el conservadurismo, desde el catolicismo, desde el cristianismo. Es decir, hay todo un océano. Enrique, algunas palabras finales simplemente para... Nada más reiterarte mi agradecimiento. Hay pocos espacios para discutir ideas, no, uno generalmente discute hechos, sí, y la circunstancia del día te va sacando del mundo de las ideas, y creo que tu programa es una gran oportunidad para hacerlo. Muchas gracias, encantado, Enrique. Cuando quieras, a tus órdenes. Muchas gracias, Enrique, y también agradecer a Betel, porque Betel permite estos espacios. Es un canal que se está haciendo un nombre también por dar un poco más de profundidad y contenido a lo que se discute diariamente en el país, y aquí en Piensa Más estamos aportando eso, así que un fuerte abrazo también para toda mi familia Betel y a toda la gente que nos ha acompañado. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique, te esperamos pronto. Nos vemos pronto en Piensa Más. Hasta la próxima.